Vamos entonces, lo invito a abrir sus Biblias en el Evangelio, en la carta del apóstol Pablo a los Romanos, capítulo 8. Allí vamos a tener la lectura el día de hoy. Gloria a Dios. Romanos capítulo 8. Y vamos a estar leyendo desde el versículo 19. Los que puedan estar en pie, nos ponemos en pie para leer la palabra del Señor. Y dice de la siguiente manera: porque el anhelo ardiente de la creación es el aguardar la manifestación de los hijos de Dios. Porque la creación fue sujetada a vanidad, no por su propia voluntad, sino por causa del que la sujetó en esperanza. Porque también la creación misma será libertada de la esclavitud de corrupción a la libertad gloriosa de los hijos de Dios. Porque sabemos que toda la creación gime a una, y a una está con dolores de parto hasta ahora. Gloria al Señor. Y no solo ella, sino que también nosotros mismos, que tenemos las primicias del Espíritu, nosotros también gemimos dentro de nosotros mismos, esperando la adopción, la redención de nuestro cuerpo. Porque en esperanza fuimos salvos, pero la esperanza que se ve no es esperanza, porque lo que alguno ve hay que esperarlo. Pero si esperamos lo que no vemos, con paciencia lo aguardamos. Amén. Gloria al Señor. Qué bueno es el Señor. Vamos a orar para que sea el Señor hablando a nuestras vidas. Padre, en el nombre de Jesús, en este momento te damos gracias. Gracias por cada hermano que está en este lugar, por cada hermana, Señor. Oh Dios mío, por cada adolescente, por cada joven, por cada niño, Señor, por cada adulto mayor. Gracias por ello, por sus vidas. Te pedimos que seas tú ministrándonos, Señor, en esta mañana, conforme tu misericordia, Señor. Habla nuestras vidas, habla nuestros corazones, Señor, y que podamos entender lo que tú tienes para nuestras vidas. En el nombre poderoso de Jesús. Y la iglesia dice: amén. Gloria al Señor. Dios es bueno y para siempre es su misericordia. Y podemos ver, mis amados hermanos, cómo está, ¿verdad?, hoy en día la situación a nivel global. Y quisiera leerles rápidamente algunas noticias para que más o menos tengamos una pequeña muestra de lo que ocurre. Y dice que hay una ola de calor e incendios forestales en diversos países de Europa y enfrentan temperaturas récord que han propiciado la propagación de múltiples incendios forestales que están fuera de control. En Colombia, un fuerte terremoto sacudió a Colombia, dejando un saldo oficial de más de 280 personas fallecidas y operativo de rescate en marcha. Acá en nuestra nación, a finales de junio del 2026, el estado La Guaira y la región central sufrieron el impacto de 2 sismos consecutivos con magnitudes importantes, registrado como un doble sismo de 7.2 y 7.5.
El evento causó daños severos en edificaciones e infraestructura de Catialamar y zonas aledañas. Alerta clínica por el superniño, calor extremo y sequía. Las proyecciones climáticas advierten sobre el desarrollo e intensificación de los efectos del fenómeno del superniño, el cual genera un incremento drástico en las temperaturas, fuerte estrés hídrico, sequías anunciadas en varias regiones a nivel nacional. Además de eso, ¿verdad?, muchas inundaciones en diferentes lugares, y todo eso nos hace reflexionar. ¿Qué está pasando? ¿Qué está pasando en estos últimos tiempos? Y podemos deducir de lo que hemos leído en la palabra del Señor que realmente la creación gime, como dice allí la palabra de Dios, y tiene un lenguaje. Y cuando hablamos de lenguaje, según la Real Academia en sentido general, es la capacidad natural y sistema de signos compartido por una comunidad que permite a las personas comunicarse, expresar ideas, transmitir información, etc. Pero vemos que acá no se está refiriendo a un lenguaje humano. Quiere decir que es una figura literaria, ¿verdad?, que nos habla allí el Señor, porque el Señor siempre nos habla en la palabra del Señor a través de figuras literarias. Una de ellas es cuando el Señor dice, ¿verdad?, que si nosotros callamos, las piedras hablarán. Así le dijo Él a sus discípulos. Y es por eso, mis amados hermanos, que en la palabra del Señor vemos muchas formas en las que el Señor habla a la humanidad, nos habla a nosotros. Y en Hebreos 1, del 1 al 2 dice: Dios, habiendo hablado muchas veces y de muchas maneras en otro tiempo a los padres por los profetas, en estos postreros días nos ha hablado por el Hijo, a quien constituyó heredero de todo y por quien asimismo hizo el universo. O sea que el Señor fue el que hizo todo, el universo. Por lo tanto, Él nos habla a través de muchas cosas que Él hizo. ¿Ven? Por eso vemos allí en Colosenses 1:16 que dice: porque en Él fueron creadas todas las cosas, las que hay en los cielos y las que hay en la tierra, visibles e invisibles, sean tronos, sean dominios, todo fue creado por Él y para Él. A Él sea toda la honra y toda la gloria. Amén. Gloria a Dios. Entonces, podemos preguntarnos, y a lo mejor muchas personas hoy en día se están preguntando, si el Señor es el creador de todo y Él sustenta todas las cosas, ¿por qué últimamente la naturaleza está golpeando tanto a la humanidad? ¿Por qué tantos desastres naturales en estos últimos tiempos? ¿Por qué tantas inundaciones, terremotos, tsunamis, avalanchas, tornados, etcétera, están ocurriendo alrededor del mundo? Y es allí, mis amados hermanos, donde viene la palabra de Dios. Todo esto fue profetizado por nuestro Señor. Y dice la Biblia que en los últimos tiempos esto sucedería. Habrán estas señales. Pero dice la Biblia que todavía no es el fin. ¿Por qué? Porque todo está preparado para un momento especial, que lo dice la palabra del Señor. Por eso es muy importante entender que Dios todo lo hizo bueno y lo hizo hermoso. Toda la creación Dios lo hizo, y dice la Biblia que cuando Dios hizo todo lo que creó, dice que lo vio y dijo que era bueno en gran manera. Qué importante, ¿verdad?, que todo lo que Dios hace es bueno. La creación nos habla entonces por lo menos en tres formas o en tres lenguajes. Y el primero es el lenguaje del gozo. ¿Cuántos tienen gozo? Aleluya. ¿Por qué? Porque la naturaleza es hermosa. Dios hizo la creación, hizo esas montañas, los ríos, hizo el mar. Bueno, toda la naturaleza la creó de tal manera que el hombre se pudiera gozar en ella.
de tal manera que nosotros pudiéramos disfrutar de todas esas maravillas. En Jeremías 51:48 dice: los cielos y la tierra y todo lo que está en ellos cantarán con gozo sobre Babilonia. Quiere decir, mis amados hermanos, que la naturaleza Dios la creó también para honra y gloria de Él, de su nombre. La naturaleza clama a Dios, ¿ve? Canta al Señor. El Salmo 69:34 dice: alábenle los cielos y la tierra, los mares y todo lo que se mueve en ellos. Entonces la creación alaba a Dios. Y el Señor quiere que usted también alabe a Dios. El Señor quiere que le alabemos. Por eso es que cuando usted se levanta en la mañana y escucha esas aves, ¿verdad?, cantando una melodía tan hermosa, y uno se contenta, se regocija, nos está diciendo el Señor a través de eso que nosotros también tenemos que adorarle. Cuando usted se levanta en la mañana, usted debe abrir su boca en alabanza a Dios, reconocer que Dios ha sido bueno para con nosotros, que nos ha ayudado, que nos ha fortalecido, que su misericordia siempre está allí en nosotros. Por eso, mis amados hermanos, el Señor, ¿verdad?, bendice nuestras vidas a través de la creación que Él ha hecho. Cuando uno va a algún lugar, por lo menos a la playa, y observa, ¿verdad?, ese mar, esas olas, esa brisa sabrosa, y usted se goza, ¿verdad?, se baña en esas aguas, lo que podemos o brota, ¿verdad?, de nuestros labios son alabanza al Señor por todo lo que hizo. A veces yo, cuando he viajado hacia Mérida, cuando voy entrando hacia por ahí por Barinas, casi llegando a Mérida, se observan unas montañas majestuosas, verdecitas, ¿verdad? Cuando ha llovido se ponen verdecitas, hermosas, y muchos ríos bajando por aquella montaña. Cuando uno observa eso, uno ve la grandeza del Señor. Aquellas montañas tan inmensas, tan grandes, nos muestran que Dios es un Dios inmenso, un Dios grande que cuida de todas las cosas. Y si Él cuida de eso, hermano, ¿cuánto más no va a cuidar de ti? ¿Cuánto más no va a cuidar de cada uno de nosotros? ¿Ve? Por eso el Señor cada día nos habla a través de eso. Pero también la creación da un lenguaje de anuncio. Diga, de anuncio. La creación anuncia la obra de Dios. Por eso es que los científicos, hermanos, cada día estudian más la naturaleza. Y a veces en medio de esos estudios todavía no logran comprender muchas cosas. Porque la naturaleza guarda secretos muy, pero muy profundos. Por eso fue cuando Job, dice la Biblia, que comenzó a hablar con Dios. El Señor le dijo: bueno, tú que sabes tanto, yo te voy a preguntar y tú me vas a responder. Y comenzó a hacerle preguntas acerca de la creación. Y le dijo: ¿dónde estabas tú cuando yo hice los cimientos de la tierra? ¿Has ido tú a los tesoros del granizo? Y comenzó a hacerle tantas preguntas que es lo que quedaba: bueno, Señor, solamente tú lo sabes. Hay cosas, hermanos, que los científicos nunca van a poder descubrir. ¿Por qué? Porque son secretos del Señor. Un día la Biblia dice que nosotros sí lo conoceremos. Él dice que conoceremos todas las cosas. Pero el Señor hizo la creación para que diera un anuncio al hombre. El Salmo 19:1 dice: los cielos cuentan la obra de Dios y el firmamento anuncia las obras de sus manos. Gloria a Dios. Entonces, a veces las personas no creen en Dios, pero por ignorancia, porque realmente allí está la naturaleza, ahí está la creación. Dios la hizo para anunciar su grandeza, para anunciar su poder, para anunciar que Él está allí en medio de todas estas cosas, porque Él la creó para nosotros. El Salmo 97:6 dice: los cielos anuncian su justicia y todos los pueblos
vieron su gloria. Entonces todo fue hecho para Él, como dice allí Colosenses, y para la gloria de Él. Todo. Por eso todas las cosas que suceden, no podemos decir que están fuera de la voluntad de Dios. No, todo. Dios obra de una manera poderosa y sin Él nada de lo que sucede. Dios permite muchas situaciones, pero no significa eso, ¿verdad?, que sea Dios malo, que está obrando de una forma que no está en la justicia de Dios. No, el Señor es justo y Él hace como Él quiere. Él permite las cosas, toda la creación es de Él y Él hace, ¿verdad?, como Él quiere. Pero debemos entender que todo esto nos está dando señales de que algo grande va a pasar, algo grande va a suceder. Bendito sea el Señor. El hombre entonces no tiene excusa delante de Dios. Él se le ha revelado con el lenguaje, en primer lugar, de la creación. Después está el lenguaje, ¿verdad?, de la palabra de Dios. O sea que Dios por todos lados le habla a la humanidad. ¿Qué le dice a la humanidad? Que hay un creador que un día le va a pedir cuenta. También le dice que Él todo lo puede. Si Él puede mantener el orden de todo este vasto universo, que los científicos han buscado el tamaño de algunas estrellas y dicen que son tan grandes, que son millones de veces más grandes que el Sol. Imagínese usted. Entonces, si Dios hizo eso, hermano, entonces vemos allí cómo el Señor muestra su poder, muestra su grandeza para con nosotros. Y Él está anunciando que Él viene pronto. ¿Cuánto le esperan? Gloria al Señor. Y en tercer lugar, y aquí es donde quiero detenerme un poquito, el Señor habla un lenguaje de alerta. El Señor nos está alertando. Dice que hay un gemido, la naturaleza gime como con dolores de parto. Romanos 8:22 dice: porque sabemos que toda la creación gime a una y a una está con dolores de parto hasta ahora. ¿Ve? Entonces la naturaleza o la creación está gimiendo, dice allí. Ahora ese gemido de la creación nos enseña a cada uno de nosotros, nos enseña algo. Y en primer lugar nos enseña a valorar nuestra posición como hijos de Dios. Amén. ¿Cuántos son hijos de Dios? Gloria a Dios. Dice la palabra del Señor, ¿verdad?, que a todos los que le recibieron, a los que creen en su nombre, les dio potestad. O sea, les dio el poder de ser hechos hijos de Dios. Entonces, si somos hijos de Dios, dice la Biblia que la creación está o desea ver la manifestación de los hijos de Dios. La manifestación. ¿Y en qué consiste la manifestación? Ya lo vamos a explicar. Somos herederos de Dios. Romanos 8:17 dice: y si hijos, también herederos, herederos de Dios y coherederos con Cristo, si es que padecemos juntamente con Él, para que juntamente con Él seamos glorificados. Entonces el Señor tiene una herencia para cada uno de sus hijos. ¿Ve? Así como el Padre biológico, ¿verdad?, le da a sus hijos herencia. Y la herencia tiene que ver con muchas cosas, no solamente con dinero. A veces deja algunas herencias genéticas. También deja algunas herencias acerca de modelos. Hay personas, ¿verdad?, que enseñan a sus hijos una profesión o un oficio, y eso se queda como una herencia allí de la familia, de sus padres. Qué importante entonces, hermanos, saber que Dios tiene una herencia grande para cada uno de nosotros, una herencia maravillosa. Pero también dice la Biblia que fuimos comprados con precio de sangre. No fue algo insignificante lo que hizo el Señor, fue algo extraordinario. El Señor Jesucristo vino y murió
dice que sacrificó allí su vida, derramó su sangre por cada uno de nosotros, para que nosotros pudiéramos tener ese derecho de ser hijos de Dios. Y en primera de Pedro 2:9 dice: mas vosotros sois linaje escogido. Miren lo que somos delante de Dios: linaje escogido, real sacerdocio, nación santa, pueblo adquirido por Dios, para que anunciéis las virtudes de aquel que nos llamó de las tinieblas a su luz admirable. Amén. Entonces el Señor nos pone en una posición alta, mis amados hermanos. Fuimos comprados a precio de sangre, fuimos llamados, fuimos adquiridos por el Señor. Somos una nación santa, bendito el Señor. Quiere decir, hermano, que el Señor nos ha puesto para anunciar también. Entonces, como parte de la creación, nosotros también somos anunciadores, anunciadores de lo que Dios hizo y lo que Dios quiere hacer con cada persona que se convierte. Así que tenemos que predicar la palabra del Señor, como dice la palabra de Dios, a tiempo y fuera de tiempo. Pero también dice la palabra del Señor allí que la creación fue sujeta a vanidad. Fue sujeta a vanidad. Quiere decir que la vanidad es algo que se ve, pero que no es eterno, es temporal. Y dice que, hermano, toda la creación fue sujeta a vanidad. Por eso es que nosotros no podemos apegarnos a las cosas materiales de esta tierra. Y a veces estamos adormecidos, poniendo nuestra confianza en las comodidades que tenemos, las comodidades temporales del mundo. Y muchas veces tenemos una confianza tal en eso, que nos pasamos toda la vida, a veces trabajando para hacer muchas cosas que nos eleven nuestra calidad de vida. Y eso no está mal, es bueno que usted lo haga, pero no debemos poner nuestra confianza allí. ¿Cuántas personas, verdad, después de estos terremotos que hubieron, perdieron todo? A lo mejor muchos años de vida invertidos. Pero bueno, así es las cosas. Son vanidad, ilusorias. Por eso es que tenemos que buscar, son las eternas. ¿Ve? No mirando, como dice 2 de Corintios 4:18, dice en la parte B: no mirando nosotros las cosas que se ven, sino las que no se ven. Pues las cosas que se ven son temporales, pero las que no se ven son eternas. ¿Cuántos tienen su mirada puesta en el Señor? Cuando usted pone su mirada en el Señor, hermano, y no en las cosas temporales de esta tierra, entonces usted puede entender la maravilla del Señor, que todo lo que el Señor hace, ¿verdad?, es bueno. El apego a las cosas materiales nos hace perder el horizonte. Nuestra mirada debe estar puesta en el Señor, ¿ve?, que es el autor y consumador de la fe, como dice allí Hebreos 12:2. Las comodidades nos dan cierta comodidad terrenal. Y bueno, Dios bendiga a los que pueden tener, ¿verdad?, su comodidad terrenal. Moisés, dice la Biblia, que fue como adoptado por la hija de Faraón. Y él vivía en un palacio, rodeado de muchas cosas, de muchas comodidades, de mucha riqueza. Lo atendían como un príncipe más. Pero la palabra del Señor dice en Hebreos 11:24 y 25, dice que él rehusó llamarse hijo de la hija de Faraón, escogiendo antes ser maltratado con el pueblo de Dios que gozar de los deleites temporales del pecado. Entonces vemos que
Moisés, mis amados hermanos, pudo entender que esa comodidad, todo eso era vanidad, que un día eso iba a pasar, y comenzó a andar más arriba en la visión celestial. Y cuando recibió el llamado de servir a Dios, a lo mejor usted ve que él duda un momento allí, pero él estaba convencido de que ese Dios que lo había llamado lo iba a respaldar. Y vemos toda la vida de Moisés, a tal punto que dice la Biblia que él se movía como mirando al invisible. ¿Ve? Era una fe tremenda que tenía Moisés. Pero vemos, mis amados hermanos, que también allí nos habla el Señor que tenemos que vivir con la esperanza en las promesas de Dios. El Señor ha puesto promesas. O sea que no todo es caos, no todo es cosas malas, no. Los hijos de Dios tienen promesas. ¿Cuántos creen eso, hermano? Y tenemos que vivir creyendo esas promesas. Y pareciera que la creación está como más interesada en la venida del Señor que nosotros, que tenemos esas promesas, esa promesa de parte de Dios. Nosotros que somos los hijos de Dios, que estamos llamados, ¿verdad?, a estar velando constantemente, esperando esa manifestación gloriosa de los hijos de Dios que dice allí en Romanos. Entonces, cuando tenemos esa mirada arriba, las circunstancias y las tribulaciones que podemos estar pasando ahora, la vemos como leves y momentáneas. Y así tenemos que verlas, como leves y momentáneas. Aunque esas aflicciones nos causen mucha molestia y veamos las cosas muy difíciles, por lo menos ahorita acá, ¿verdad?, en nuestra nación, que estamos viviendo esta parte de la electricidad. Yo sé que muchos hoy no durmieron, ¿verdad?, con su aire acondicionado, porque se fue la electricidad en la madrugada. Pero a pesar de todas esas cosas, eso es algo insignificante. Hay personas ahorita que están viviendo procesos más difíciles, pero a pesar de eso también son momentáneos, son cosas que van a pasar, son cosas leves. Y cuando nosotros tenemos la esperanza y la confianza en Dios, lo vemos de esa manera. El versículo de 2 Corintios 4:18 dice: porque esta leve tribulación momentánea produce en nosotros un cada vez más eterno peso de gloria. ¿Cuántos dan gloria a Dios? Quiere decir, hermano, que eso el Señor lo utiliza para que nosotros podamos entender más las cosas espirituales. Todas estas cosas nos hacen buscar más el rostro del Señor. Nos hace entender que mientras más buscamos el rostro de Dios, Dios entonces comienza a bendecir nuestras vidas, a darnos esperanza, a darnos gozo en medio de las dificultades. Por eso es que nosotros no nos deprimimos, ni nos atemorizamos. Y usted dirá, bueno, pero sí, la situación es difícil. Y esa situación nos deprime. Pero cuando usted tiene la confianza en el Señor, usted reprende ese espíritu, porque es un espíritu de Satanás, que el Señor lo reprenda, que llega a la mente de nosotros para atormentarnos. Y nosotros tenemos que reprenderlo en el nombre de Jesús. Ese temor, esa depresión que a veces viene, nos deprimimos por las situaciones que pasamos. Pero vemos que el Señor conoce todas las cosas. Y todas estas cosas, dice la Biblia, que van pasando en todos los creyentes a nivel mundial. Se van cumpliendo estas cosas. Pero es para perfeccionarnos, dice la palabra de Dios. Porque cada vez que pasamos por estas situaciones, esto nos va a perfeccionar.
somos perfeccionados delante del Señor. Y el Señor quiere que nosotros seamos perfectos, ¿ves? Delante del Señor. La palabra del Señor, ¿verdad?, nos dice que vamos perfeccionándonos cada día más. Entonces, no nos deprimimos ni nos atemorizamos, porque tenemos nuestra mirada puesta en el Señor. Pero también actuamos en fe. Y qué importante, hermano, es cuando usted actúa en fe, en confianza. Porque la fe es algo que no se razona. La fe es algo, mis amados hermanos, que usted no lo está viendo, pero está creyendo. Y yo siempre, hablando con mi esposa, decimos, oye, la fe es algo que uno tiene que meter los pies en el agua. Como es el caso de Josué. Dice que Josué, el Señor le dijo que enviara a los profetas, a los sacerdotes con el arca del pacto. Y ellos se fueron adelante y todo el pueblo atrás, porque el río Jordán se iba a dividir. Y dice que cuando los sacerdotes pisaron, los primeros sacerdotes, el agua, no pasó nada. Y siguieron caminando. Y dice que después que metieron los pies al agua, todos los sacerdotes, allí fue donde Dios hizo el milagro y se abrió el río. ¿Cuánto dan gloria a Dios? Y a veces tenemos que hacer así, hermano. Aunque no veamos las cosas, vamos a creerle al Señor. Pero tenemos que actuar. Tenemos que meter los pies en el agua. Si nosotros no metemos los pies en el agua, hermano, no se hubiese hecho la actividad de los niños. Porque no teníamos. Pero Dios es el Dios de provisión. ¿Cuántos dan gloria a Dios? Denle un aplauso al Señor, hermano. Aleluya. Si no metemos los pies en el agua, hermano, no se hubiese hecho tampoco la actividad de adolescentes. Pero Dios es un Dios real. Y así el Señor va a seguir bendiciendo. Porque tenemos que creerle a Dios en medio de esta situación tan difícil y tan compleja. Donde usted sabe que la situación económica no es fácil. Pero cuando usted le cree a Dios, hermano, y usted actúa en fe, Dios hace cosas extraordinarias. Amén. Debemos vivir en esperanza. Romanos 5:5 dice, y la esperanza no avergüenza, porque el amor de Dios ha sido derramado en nuestros corazones por el Espíritu Santo que nos fue dado. Entonces nuestra esperanza descansa en las promesas de nuestro Señor. Nuestra esperanza, hermano, no puede estar en un hombre. Nuestra esperanza no puede estar en una situación. Nuestra esperanza no puede estar en el empleo que usted tiene, o en el negocio, o en su empresa. No, porque cuando ponemos nuestra esperanza allí, fracasamos. Y le cuento que hace algunos años atrás, yo tenía mi confianza puesta. Muchas veces era que en el 15 y el último me iban a dar un sueldo. Y cuando venían momentos difíciles, yo me molestaba. Me molestaba. Y esa molestia era porque yo no estaba dependiendo del Señor. Estaba dependiendo del 15 y del último. Estaba dependiendo de algunas otras cosas por allí. Hasta que el Señor un día me dijo, no, tú no dependes de eso. Tú dependes de mí. ¿Cuánto da gloria a Dios? Y cuando pude entenderlo, hermano, pude comprender que es así, que es del Señor, hermano, que uno depende. Y uno no se molesta con nadie ni con nada. Porque hay problemas en su empresa, hermano. Tranquilo. Dios proveerá por otro lado. Amén. Hay problemas, se cierra una puerta por aquí, Dios abre otra por otro lado. Pero tranquilo que Dios no te va a dejar, no te va a dejar solo. Él siempre va a estar allí a tu lado. Amén. Pero también hay una esperanza inmensa
la más grande que hay aquí en la palabra del Señor. Y está en 1 Tesalonicenses 4:16. Y dice de la siguiente manera: porque el Señor mismo, con voz de mando, con voz de arcángel y con trompeta de Dios, descenderá del cielo. Y los muertos en Cristo resucitarán primero. Luego nosotros, los que vivimos, los que hayamos quedado, seremos arrebatados juntamente con ellos en las nubes para recibir al Señor en el aire, y así estaremos siempre con el Señor. ¿Cuántos dan gloria a Dios? Por tanto, alentaos los unos a los otros con estas palabras. Cuando la Biblia dice allí que la creación misma está aguardando la manifestación de los hijos de Dios, está hablando del momento en que nosotros como iglesia del Señor, como hijos de Dios, dice la Biblia que vamos a ser transformados. O sea, este cuerpo ya no va a ser el mismo cuerpo que usted tiene ahorita. Ese cuerpo, ¿verdad?, que usted se queja muchas veces cuando tiene cierta edad, porque algo nos duele. Y a veces hay dolores que usted amanece con un dolor en un brazo, y como a los 2 días se le quita ese dolor en ese brazo y le comienza uno en la pierna. Y así muchas veces, ¿verdad?, nos va pasando las cosas. Pero este cuerpo, mis amados hermanos, que a lo mejor tiene muchas cosas, dificultades, no es el cuerpo definitivo que usted va a tener. Usted tiene un cuerpo mejor, un cuerpo que dice la Biblia que seremos transformados. Y allí es donde vamos a ser libertados. Dice la libertad gloriosa de los hijos de Dios. Y cuando habla de libertad, ya Cristo, hermano, nos libertó, dice la Biblia. ¿Ve? Porque somos libres en el Señor. Cuando usted reconoce a Cristo como su Señor y Salvador, Él lo liberta. Pero hay una libertad más grande que llama allí al Señor la libertad gloriosa de los hijos de Dios. Esa libertad gloriosa es cuando ya usted no depende de nada de este cuerpo o de este sistema humano, sino que usted va a tener un cuerpo glorificado como el Señor. Un cuerpo, mis amados hermanos, que va a ser una manifestación gloriosa. ¿Ve? Va a ser algo extraordinario. Entonces tenemos que tener nuestra mirada allí. Nuestra mirada debe estar en lo que Dios, hermano, va a hacer con nosotros como hijos de Dios. Y nos va a entregar, dice la Biblia, muchas cosas, muchos galardones. El Señor dice: aquí yo vengo pronto y mi galardón conmigo para recompensar a cada uno según sea su obra. Entonces, ¿qué es lo que tenemos que estar haciendo nosotros? Haciendo la obra del Señor, mirando, ¿verdad?, lo que viene para nosotros como hijos de Dios, esa manifestación gloriosa de los hijos de Dios. Y dice allí que va a sonar las trompetas y los muertos en Cristo resucitarán primero. Pero dice que luego nosotros seremos arrebatados juntamente con ellos en el aire. ¿Ve? Seremos arrebatados juntamente con ellos en el aire. Y entonces dice que allí todos estaremos con el Señor. Y de ahí en adelante, hermano, solamente viene esperar esa, como dice la Biblia, esas bodas del Cordero, donde vamos a estar allí delante del Señor. Y dice la Biblia que estaremos siempre con el Señor. Muchas veces, hermano, estas cosas temporales que nos alan y nos impiden muchas veces buscar el rostro del Señor, tenemos que comenzar a verla desde otras perspectivas. Y esto que pasó acá en nuestra nación hace poco, estos terremotos, me hicieron entender más claramente esto, hermano, que la gente está hoy aquí y de repente mañana no está. Unas personas estaban en un semáforo en Caracas, estaban en un semáforo esperando que la luz cambiara
se pusiera verde, estaba en rojo. Y mientras estaban esperando allí, mis amados hermanos, a las 6:05 de la tarde, no pasaron solamente unos pocos segundos y hubo un sismo, que ya todos sabemos. Y el edificio que estaba allí se derrumbó, se desplomó. Todas las personas que estaban en ese momento, en esa parada, y todos los vehículos que estaban esperando la luz para avanzar, quedaron sepultados. Y uno comienza a pensar, solamente fueron segundos. Muchos estaban esperando que cambiara la luz para que volviera su vida normal, seguir avanzando, haciendo las cosas que a lo mejor estaba planificado hacer. Pero en ese momento, hermano, ocurrió algo que cambió todo. Es por eso, mis amados hermanos, que no podemos tener estar aferrados a las cosas terrenales, porque puede cambiar las cosas en un instante, en un segundo nos cambia la vida. Por eso tenemos que buscar el rostro del Señor. Por eso el Señor hoy quiere que usted y yo comprendamos que su venida está a las puertas. Pero no solamente decir voy a prepararme para la venida del Señor, no, es diario, es constante, todos los días, porque no sabemos en qué momento nos vamos con el Señor. Amén. Y el Señor quiere prepararnos para eso. Las señales están cumplidas. Aún la creación está dando alarmas. Aún la creación está hablando y está diciéndonos, sigamos adelante. Prepárate, el Señor está a las puertas. Amén. Póngase en pie, vamos a orar. Gloria a Jesús.